días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero Oken Venzue Ozan Cristia Esincruz. El programa de hoy es un programa especial en el día donde se celebra los derechos humanos o donde se lucha por la carencia de los derechos humanos, deberíamos decir, como es el caso de Guinea Ecuatorial. Esta vez nos hemos querido enfocar en los derechos humanos, la violación de los derechos humanos al colectivo LGTBQI+, de Guinea Ecuatorial. El colectivo se refiere al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers de Guinea Ecuatorial. Creemos que es muy importante que entendamos que dicho colectivo, comunidad, no está luchando por unos derechos diferentes, no están luchando por unos derechos específicos, están luchando por los mismos derechos que estamos luchando el resto de la comunidad, de la sociedad guineoecuatoriana, que es los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a una justicia justa, equitativa. Para hablar de este tema hemos invitado a Trifonia Melibea Obono Entutumu. Es periodista, es escritora y es miembro también del colectivo que se conoce como Somos Parte del Mundo, Guinea Ecuatorial Diversa. Este colectivo ha hecho recientemente un informe que se titula Homofobia de Estado en Guinea Ecuatorial. Estado de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y demás orientaciones sexoafectivas e identidades de género en Guinea Ecuatorial. Dicho informe expone la brutalidad a la que sometemos a nuestros hermanos, hermanas y hermanes de este colectivo en Guinea Ecuatorial. Y digo sometemos porque no son solo las instituciones que permiten que esto se lleve a cabo, sino que también es el mismo seno de la familia, la misma sociedad que castiga, que se creen poderosos suficientes como para castigar y crucificar emocional y físicamente a miembros de este colectivo. El informe mira el tema de la homofobia de Estado, mira el tema de la criminalización de dicha sexoafectividad, identidades de género diversas, orientaciones sexoafectivas, como hemos dicho, homosexualidad, bisexualidad y demás. Criminalizado, que está criminalizado sin estar realmente legalizado que se pueda criminalizar. O sea, no estaba prohibido, como nos va a explicar. También mira las restricciones, también mira el problema que hay para acceder a sitios de salud, ¿no? A hospitales y demás. Y, como siempre, en La Llave nos gusta hablar no solo de los problemas, sino de las soluciones, ¿no? Y este informe recolecta un listado de recomendaciones para el gobierno de Guinea Ecuatorial y para la sociedad guineoecuatoriana para poder conseguir juntos, juntes, estos derechos humanos. Bueno, pues la primera pregunta que me gustaría hacer a Trifonia Melibea es si nos pudieras explicar un poquito quiénes formáis parte del colectivo Somos Parte del Mundo, Guinea Ecuatorial Diversa, y cuál es el cometido de dicho grupo. Hola,
Somos Parte del Mundo es una organización feminista y pro derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y demás orientaciones sexoafectivas e identidades de género en Guinea Ecuatorial. Además, también somos una institución feminista porque consideramos que ninguna sociedad que respeta los derechos humanos de las mujeres es intolerante con las minorías. Y entre otras razones también porque consideramos que el feminismo es una necesidad. En el colectivo trabajan mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres transgénero, por lo que ese es el trabajo, ¿no? La tarea fundamental de Somos Parte del Mundo. Somos Parte del Mundo se fundó en el 2016 con el nombre Diverge. El fundador de Somos Parte del Mundo es Luis Mergal. Luis Mergal es un español, escritor, escribió un libro titulado Los blancos estáis locos, cuando estuvo trabajando en Guinea. Él era un alto funcionario de la Embajada de España en Guinea Ecuatorial y a él le debemos el honor de haber organizado la primera semana de expresión cultural LGTBIQ+. Es el primer individuo, es la primera persona que aquí en Malabo, donde vivía con su marido, organiza de puertas abiertas, invitando a instituciones, invita a todo el mundo para conmemorar por primera vez en la historia un acto que visibiliza la cuestión homosexual, la cuestión de las personas LGTBIQ+, sus derechos, etcétera. Es el fundador. Cuando se funda Somos Parte del Mundo, como decía antes, se llamaba Diverge, Guinea Ecuatorial Diversa, Guinea Ecuatorial Diversidad, pero más tarde cambiamos de nombre, ¿no? Y a la organización pasamos a llamarlo Somos Parte del Mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haciendo trabajos de campo, investigaciones, escribiendo libros, novelas, etcétera, nos dimos cuenta de que para la sociedad guineana una persona homosexual no es una persona de este mundo, no es considerada como, no solo no es considerada como una persona de este mundo, sino que no es considerada una persona, ¿no? Por eso nos llamamos así, ¿no? El nombre tiene como trasfondo la reivindicación la reivindicación del reconocimiento de nuestra condición humana dentro de lo que es el marco de la Constitución. La Constitución, nuestras leyes reconocen que una persona humana es considerada como tal después de que transcurren 24 horas de nacimiento. Es decir, si tú naces con figura humana y pasan 24 horas, tú ya eres una persona. A pesar de que la Constitución reconoce ese derecho, esa adquisición de la persona jurídica desde el momento en que una persona al nacer ya al cumplir 24 horas ya es considerada una persona y por lo tanto es ciudadana, la consecuencia inmediata es que adquiere derechos, deberes y obligaciones. Las tradiciones cristiano-católicas por un lado y tradiciones étnicas por el otro, así como el franquismo heredado que a día de hoy está vigente en Guinea Ecuatorial, no consideran, no perciben que una persona homosexual sea una persona homosexual. Y una situación de ese tipo, si se da en un estado fuerte, se puede entender que, bueno, las leyes van a ser tendrán más fuerza que las costumbres, pero en Guinea no es así. En Guinea Ecuatorial las leyes son las costumbres, tienen más fuerza, son más contundentes, ¿no? que las leyes. ¿Y quiénes forman el colectivo Somos Parte del Mundo? Muchas gracias, Melibea. Por favor, explícanos bien quién forma parte de este colectivo. Cualquier persona que decida hacerlo, pero en un país como Guinea, que es especial en el sentido de que ser homosexual es un estigma muy fuerte, es un estigma
que asemeja a una persona homosexual con un animal. No conocemos a personas heterosexuales que sean miembros y que estén trabajando todos los días en el colectivo. Gran parte de las personas que trabajan en el colectivo y para el colectivo y que especialmente son miembros y miembros, son lesbianas, son gays, son bisexuales, son transexuales, son intersexuales. No, no contamos por ahora con ningún miembro o ninguna miembra que sea heterosexual. Eso sí, tenemos personas, contamos con personas que colaboran con el colectivo y que son heterosexuales y que empatizan, claro que sí, que empatizan con nuestra labor, con nuestros objetivos. Tenemos dos objetivos principales: el empoderamiento de la mujer, uno, somos una organización feminista, y dos, la incorporación, la integración de las personas homosexuales en la sociedad guineana y que sean respetadas como personas con todos sus derechos, deberes y obligaciones. Es decir, nuestra labor es una labor de trabajo en materia de derechos humanos, porque las personas homosexuales son minorías sexuales y tanto la Constitución guineo-ecuatoriana como los tratados que ha ratificado Guinea Ecuatorial por allí son tratados que nos protegen, las leyes nacionales nos protegen, y estamos reivindicando que se haga efectiva esa realidad, se haga efectivo ese reconocimiento. Muchas gracias. Es bastante triste que en el siglo XXI en Guinea Ecuatorial aún se tenga que pelear uno para que se le reconozca como persona, ¿no? Eso creo que es bastante triste. ¿Podrías explicarnos, por favor, cuál es el objetivo de este informe? ¿Cuáles son realmente los puntos más importantes a destacar del informe Homofobia de Estado en Guinea Ecuatorial? En este informe queremos destacar algunos puntos, ¿no? El primer punto es que nuestro país, nuestro gobierno, nuestras instituciones públicas y privadas, cada vez que se hacía informes sobre derechos humanos, sobre el estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, cuando las ONGs internacionales, las personas jurídicas, ¿no?, y físicas que se encargan de ese trabajo preguntaban por la situación de los derechos humanos de las personas homosexuales, contestaban, la respuesta siempre era: en Guinea Ecuatorial no existen, y si existiesen, que viniesen a alistarse. Es decir, se nos proponía que nos fuéramos a algún ministerio, quizás interior, quizás asuntos sociales, creáramos un archivo en el que una persona dijera: hola, señora ministra o señor secretario general, soy homosexual y quiero que mi nombre conste en una lista. Pues a pesar de que respondían así, ya llevamos trabajando desde 2016, cuando Luis Mergal funda Somos Parte del Mundo, o Diverge, ¿no?, como quiera cada persona llamarlo. Ya venimos trabajando conjuntamente con la Cruz Roja como un grupo social excluido. Es decir, la Cruz Roja de Guinea Ecuatorial tiene como fin trabajar, amparar, auxiliar a los grupos socialmente excluidos hasta que el gobierno empieza a asumir sus responsabilidades, ¿no?, en esa materia. Así veníamos trabajando hasta que nos dimos cuenta de que ese trabajo no resultaba tan resolutivo, porque de alguna manera no se resolvían los problemas más graves que afectan al colectivo a día de hoy. Y esos problemas son la salud, fundamental en las terapias de conversión. Las terapias de conversión son tratamientos, en principio, médicos, psicólogas en ese caso, psiquiatras, o médicas tradicionales que se encargan de transformar a una persona homosexual a una heterosexual. Entonces, las consecuencias de esas terapias de conversión son brutales en salud mental,
gran parte de las personas LGTBIQ+ guineanas tienen problemas de salud mental como consecuencia de la terapia de conversión. Las terapias de conversión también se centran en violencia sexual. Se cree que manteniendo relaciones sexuales forzadas con una lesbiana o con una bisexual o con una persona transgénero va a cambiar. Terapias de conversión también en el seno de la Iglesia Católica y que tienen que ver con exorcismos, terapias de conversión en las iglesias reformadas, que en Guinea se llaman sectas, que tienen que ver con violencia sexual, lo mismo en la Iglesia Católica, violencia sexual, ayuno seco, que consiste en mantener a una persona durante varios días encerrada en una habitación durante varios días, durante semanas, el tiempo que decida la familia o el curandero o la curandera o el pastor de turno. Entonces, cuando esas personas salen de ese entorno violento, de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia física, y ya no se encuentran a sí mismas, están enfermas, ¿vale? También tenemos un caso de que en las personas transgénero la mortalidad es abrumadora y es precoz. Es decir, entre los 20 y los 30 años, 35, la persona transgénero ya empieza a esperar la muerte. ¿Por qué? Porque al pasar por tantas terapias de conversión termina enferma, termina con alguna ITS, termina con cualquier tipo de enfermedad y las familias no se consideran, no se sienten responsables de haber destruido las vidas de sus hijas y de sus hijos, no. Creen que la iglesia les va a ayudar a curarles, la curandera les va a ayudar a curarles, etcétera. De tal forma que son problemas que estábamos viendo que continuaban. A esos dos problemas se añade el abandono familiar a niños y niñas homosexuales, ¿no? Que los echan a la calle, etcétera. Todos esos aspectos son aspectos que sabe el Estado, sabe nuestro gobierno que ocurren, pero prefiere callárselos. Entonces, cada vez que nuestro gobierno salía al extranjero o recibía visitas, la respuesta era que no, que en Guinea Ecuatorial no existen. Hasta que decidimos elaborar un informe canalizado a través de la sociedad civil y ONGs que apoyan la labor de la sociedad civil guineana, y enviamos el informe al último examen periódico universal, contando qué estaba ocurriendo en Guinea con la gente homosexual. A partir de ese momento, el gobierno se volvió más violento contra el colectivo. Nos referimos, por ejemplo, al mes de mayo, junio, julio del año 2019. Fueron meses especialmente violentos que terminaron con prisión. ¿Pero por qué? Prisión intencionada de parte del Ministerio de Seguridad y Defensa a personas homosexuales. Nuestras viviendas fueron rodeadas, no con militares visibles, ¿no? Que tú puedes saber que esa persona es militar y me vigila, sino con agentes del servicio secreto guineano, ¿no? Que controlaban dónde vivimos, qué hacemos, porque el objetivo es apagar esa llama de reivindicaciones de las minorías étnicas que ha surgido en Guinea Ecuatorial. Ese es un aspecto que queremos visibilizar, que desde el momento en que salimos del armario como entidad independiente que reivindica sus derechos humanos, ya no como una entidad anexionada a la Cruz Roja para canalizar nuestros problemas, recibimos una respuesta muy violenta. Tanto fue la violencia que, aparte de los encarcelamientos, todos los miembros, se produjo un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros sacó una declaración de que había que ir a por las personas homosexuales. Después de ese Consejo de Ministros, cada ministro del sector social salía en los medios hablando del colectivo, pero de muy mala manera. Fue una represión brutal, fue una respuesta muy violenta para la gente homosexual. Tanto que gran parte de las personas que anteriormente trabajaban en el seno del colectivo, colaborando, homosexuales que se pueden ocultar, se volvieron a meter en el armario.
Aquellas que no pueden ocultarse, que son sobre todo personas transgénero, son las que a día de hoy siguen trabajando, pero la mayoría se fue como consecuencia de esa brutal represión. Nuestro gobierno elaboró, eso lo recogemos en el informe, elaboró un documento recogiendo una comisión que se iría a Cogo, se han ido a Cogo, han elaborado un anteproyecto de ley que se titula Anteproyecto de Ley Reguladora de los Derechos de los Homosexuales. Y eso nos parece un insulto porque los homosexuales no tienen derechos especiales. Lo que reivindicamos son los mismos derechos que tiene todo el mundo y que disfruta, en principio, ¿no? Si es que lo disfruta. El derecho a asistir a la escuela, el derecho a circular libremente, el derecho a expresar la identidad de género, la identidad sexual, etcétera. No lo entendieron así. Además de eso, aquello fue un escándalo para el colectivo. Esperábamos que nuestro gobierno empezara a hacerle caso a las Naciones Unidas, a Ginebra, con una serie de recomendaciones, bastantes recomendaciones sobre que había que legislar para proteger a las minorías sexuales en Guinea Ecuatorial. Después de todo el bullicio armado con nuestros representantes institucionales, ¿no?, por ministros, en un acto cuando se organizó aquí en Malabo, bueno, no solo en Malabo, sino en todo el mundo, creo que los 50 años, ¿no?, de la Convención de los Derechos del Niño, la primera dama habló de las personas homosexuales y dejó claras 4 cosas. La primera, que no es africano ser LGTBQ+, ser homosexual no es africano. 2, que se pusieran a casarse las lesbianas, porque no habló de los homosexuales varones, habló de las homosexuales, que nos pusiéramos a tener hijos, hijas. 2, que nos casáramos. 3, y que no éramos de Guinea. Aquello fue muy duro para las mujeres homosexuales guineanas porque la mayoría ha pasado por violencia sexual que tiene como fin la maternidad forzada y no se recuperan de ese trauma porque es muy difícil, es mucho trabajo. Aparte de la maternidad forzada, han pasado por terapias de conversión. Aquello fue como un jarro de agua fría, ¿no? Y también en Ginebra, nuestro viceprimer ministro tercero, encargado de derechos humanos, Alfonso Nzomokui, dijo en Ginebra que en nuestro país en las instituciones públicas no maltrataban, no violaban los derechos humanos de las personas homosexuales, era la sociedad. Ese informe tiene como fin visibilizar que sí que es el gobierno, sí que son las instituciones públicas. De hecho, incluimos una prueba de cómo Asonga grabó, gracias al Ministerio de Seguridad, a 4 jóvenes acusados de homosexualidad, cuando en Guinea Ecuatorial no es delito ser homosexual. Bueno, estás aquí ligando 2 cosas, ¿no? Porque la televisión Asonga es del vicepresidente, que al mismo tiempo es el de defensa, ¿no? Creo que eso es parte del problema también. Y sí que recuerdo bien esa noticia de que 4 niños, si recuerdo bien eran niños, se les estaba juzgando por ser homosexuales. En el caso de los civiles, pero sí es delito en el caso de la justicia militar. Incluimos un consejo de guerra en ese informe que se le hizo a una chica homosexual que fue brutalmente torturada. Incluimos imágenes de un adolescente que en Bata fue torturado, maltratado físicamente por la familia y por el vecindario por ser homosexual. Incluimos muchísimas pruebas. De tal forma que me he perdido un poco en la pregunta porque, en fin, es un tema que es muy sensible para el colectivo y que nos resulta muy difícil y muy complicado resumir en una entrevista tan corta. Y queremos que la gente se lea el informe, que la gente se anime a leerlo, porque es una parte de Guinea Ecuatorial la que está pasando por dificultades muy graves que atentan contra su vida. Las personas LGTBQ+, según las Naciones Unidas, son al menos el 10, el 15 o el 20% de toda una población y que la gente empatice con esa situación dejando de lado los prejuicios. Muchas gracias.
Bueno, aquí me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Toda la música de hoy ha sido escogida por Melibea. Primera canción es Imagine de John Lennon. Y creo que, mira, es interesante que hayamos puesto esta canción ya que el martes se cumplió justamente 40 años del asesinato de John Lennon. La canción se llama Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con la entrevista a Trifonia Melibea Obono en Tutum. Bueno, estabas hablando de estos 4 chicos que fueron detenidos y, como siempre se hace en Guinea Ecuatorial, fueron expuestos a la televisión, en este caso el canal de Asonga, con un titular que decía 4 jóvenes detenidos por ser homosexuales o por cometer actos de homosexualidad, en esos términos. Para eso la siguiente pregunta realmente ¿es la homosexualidad, la diversidad sexoafectiva e identidad de género un crimen en Guinea Ecuatorial? Y si es así, ¿desde cuándo? ¿Qué establece la Constitución de Guinea Ecuatorial y la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial en cuanto a la igualdad y la diversidad, tanto de género como de inclinación sexual? Si me pudieras contestar eso, por favor. Establece en varios artículos la prohibición de la discriminación. En general. Por sexo, por razones de género, por razones étnicas, por clase social y también incluye
motivos análogos, es decir, cualquier motivo análogo que suponga discriminación sin una base sostenible es delito, es anticonstitucional. Por lo tanto, la discriminación que sufren las minorías sexuales guineanas es anticonstitucional. De la misma constitución guineana. Nos protege, Perdona. pero tenemos un problema en Guinea, que Guinea no es un país descolonizado. Guinea es un país colonizado. ¿Por qué? Porque un país es independiente si sus instituciones funcionan con normas nuevas, si funcionan con una integridad original. Pero el marco legislativo guineano es franquista. Gran parte de las normas que están vigentes en Guinea Ecuatorial son normas franquistas, y en Guinea Ecuatorial está vigente la ley de vagos y maleantes, la segunda reforma que se hizo en esa ley. La primera reforma se hizo, la primera norma se aprobó con la Segunda República Española. La segunda reforma se hizo en la década de los 50 en España, que es la que está vigente en Guinea. La segunda reforma se hizo en el tardofranquismo, cuando el franquismo tenía los días contados. A pesar de que no está vigente esa última reforma en Guinea Ecuatorial, se aplica porque es la que existe en la mente de las personas que sí tienen poder. De hecho, el anteproyecto de ley que han hecho ahora mismo en nuestro país es el maquillaje de la ley de vagos y maleantes, porque la ley de vagos y maleantes española es la que aglomeraba en un solo grupo de delincuentes, entre comillas, a homosexuales, a proxenetas, a prostitutas, a traficantes de drogas, en fin, todo lo desechable para la moral puritana cristiano-católica. Entonces, cuando leímos el anteproyecto que ahora mismo está en curso y que se puede aprobar en cualquier momento en nuestro país, pues nos dimos cuenta de que cada vez que leíamos una página decíamos, pero si ese es el texto de la ley de vagos y maleantes. Se ha hecho algún tipo de maquillaje, pero es la ley. Entonces, las personas que tienen poder de facto en nuestro país son personas que se han nutrido del franquismo. Son personas que mantienen la vigencia del franquismo en Guinea Ecuatorial. Y eso se refleja en la dificultad que encuentran para hacer leyes, ¿no? Porque su mente no cabe en ese siglo XXI. Su mente sigue allí con el régimen franquista. La ley actual es la ley de vagos y maleantes, la que está vigente, la de los 50, la última reforma. El anteproyecto de ley es una fotocopia, pero con maquillaje, de la ley de vagos y maleantes, vigente en todos los periodos históricos de España. Y el Código Penal Militar de Guinea Ecuatorial recoge un artículo que dice lo siguiente: cualquier persona homosexual que esté en el ejército o que sea miembro o miembro de las Fuerzas Armadas de Seguridad y del Estado, etcétera, tiene la obligación de dos cosas. La primera, la deben meter en prisión. La prisión debe durar entre 1 año y 6 meses hasta 6 años. Y luego queda automáticamente expulsada del ejército. Los problemas de tortura que más llegan al colectivo guineano son de personas homosexuales que están en el ejército, pero tortura de verdad. Imágenes que aparecen, por ejemplo, en ese informe. Muchas gracias. La verdad que es triste ver que en vez de ir para adelante estamos yendo para atrás, ¿no? Como tú bien dices, hay una contradicción entre lo que es la Constitución y la ley fundamental de Guinea Ecuatorial y de la forma que se está implementando la ley en Guinea en estos momentos, ¿no? Especialmente desde el 2019, con este preámbulo que se quiere legalizar,
Y creo que uno de los problemas más grandes que veo yo aquí es retroceder a esta ley del franquismo, de la ley de vagos y maleantes. ¿Me podrías explicar un poquito cuál es la aceptación dentro de la familia guineoecuatoriana? Las familias guineanas, Ujú. la mayoría, podemos encontrar algunas que no, por modernidad o por lo que sea, las familias guineanas repudian a la persona homosexual que es miembro de su familia. ¿Por qué? Pero un repudio absoluto. Ujú. La sociedad te repudia, el gobierno te repudia, el Estado te repudia, no tienes lugar, no tienes sitio. De hecho, en más de una ocasión han insistido en que ¿por qué ahora aparecen en público? Y el anteproyecto de ley actual tiene como fin que ni siquiera circulemos en una acera, porque nuestra presencia es un escándalo público. Volvemos a la ley de vagos y maleantes. Una persona homosexual guineana que lo reivindique, no solo que lo reivindique hablando, que su cuerpo lo reivindique, es un escándalo público y es motivo de repudio. Así es. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical. Segundo descanso musical es del artista Alaska y la canción se llama ¿A quién le importa? Con el dedo, susurran mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Bienvenidos de vuelta a La Llave,
en la voz de los sin voz. Gracias, Melibea, por todas tus respuestas. ¿Podrías explicarnos, por favor, cuáles son los elementos restrictivos que ha encontrado este informe? Empiezan las restricciones desde el día de nacimiento. Si un niño o una niña intersexual nace en Guinea, automáticamente la familia decide si quiere un niño o una niña. Tenemos muchos casos en el colectivo. Varios casos de niñas o niños que han sido operados en la infancia, la familia ha querido una niña, pero de mayor se siente niño. O la familia ha decidido que quiere un niño y de mayor se siente una niña. La restricción empieza desde allí. La restricción se amplía en la libertad de expresión. En las comisarías no tenemos derecho ni a declarar. Cuando te lleva la familia o te lleva al vecindario por homosexual, no declaras. Suelen preguntar, ¿cómo te atreves a hablar siendo un maricón? ¿Cómo te atreves a hablar siendo lesbiana? Son las preguntas. El derecho a expresarse, ni en la familia, ni en la escuela, ni en ningún sitio. El derecho a asociarnos. Hace más de 3 años que tenemos anclado en los ministerios nuestro estatuto para que nos legalicen como una institución. El derecho a expresarnos no lo tenemos. El derecho a la salud. Desde el momento en que, aparte de que tú naces intersexual, desde el momento en que se descubre en la familia que tú eres una persona LGTBQ+, a las curanderías que vas hasta que te curas. Y allí estás expuesto a la violencia, expuesto a todo. Derechos, ¿cuáles? Ninguno. Restricciones en todas partes. En todas partes. La última vez que a mí me restringieron un derecho fue cuando tenía que pronunciar una conferencia en el marco de una ONG. Los decisores del ministerio llegaron al acuerdo de que yo no puedo dar una conferencia porque soy lesbiana. No dijeron que porque tú eres lesbiana, dijeron que porque tú no guardas el perfil. ¿Cuál era el problema de fondo? Que esa chica es abiertamente LGTBQ+, es un escándalo público y no puede aparecer en un acto público del ministerio, por lo que tiene que estar fuera. Porque, hombre, la decencia. Y yo pregunté, tengo 2 licenciaturas, tengo un máster, me estoy doctorando, soy diplomada en el magisterio, en ciencia de la educación, soy escritora, soy activista, no hago más que escribir. Mi vida sin los libros no tiene sentido. ¿Qué perfil se necesita? Porque en el planning, ¿no?, que hemos llevado para que se pudiera aprobar, nos dieran el espacio. Yo tenía el mejor currículum, pero dijeron que no. Cualquier persona podía dar la charla menos yo, porque mi presencia supone un escándalo público. Franquismo, no volvemos al franquismo, volvemos al mundo bantú, que tampoco es que en el mundo bantú nuestras tradiciones étnicas sacaran en público a una persona LGTBQ+, si no era para humillarlo. Restricciones. Hemos llegado hasta el nivel de que cuando en Gabón, un país que está situado aquí a 0 metros, el gobierno de Ali Bongo prohíbe la discriminación por ley a las personas LGTBQ+, en nuestro país, muchas iglesias se declaran en luto durante una semana, en luto y en ayuno, para rezar porque la plaga de Ali Bongo no llegase a Guinea. Explícanos un poquito qué papel juegan entonces la iglesia y las curanderías. Hasta ese nivel hemos llegado. Vaya. Y en esas iglesias se habló de un compañero escritor, Chris Adá, se habló de mí, se habló de varias personas LGTBQ+, que son a día de hoy activistas. Restricciones en todas partes. Es supervivencia, es activismo. El caso de Guinea no es único. No estamos empezando, pero estamos logrando algunas cosas, al menos que se visibilice, que la gente sepa que eso existe. Porque era un tabú. Al menos hemos roto el tabú. Muchas gracias, Melibea. ¿Nos podrías explicar, por favor,
¿qué es la red? Leyendo el informe, habláis sobre la Red Nacional de Trata y Explotación Sexual de Menores. Y también si nos pudieras explicar qué conexión tiene con el brujeril y qué impacto tiene para la comunidad LGTBQI+. En nuestro país se tiene la concepción, la percepción, no sé cómo decirlo, de que si una persona que ocupa un cargo o que quiere ocupar un cargo mantiene relaciones sexuales con una niña transgénero, lo que llaman maricones o lo que llaman en un mundo más respetable, ¿no? En un discurso más respetable, gay, adquiere el espíritu de sirena que se ubica en el cuerpo de ese niño, porque tendríamos que partir de la definición de la homosexualidad, que en nuestra tradición escénica se entiende como que el cuerpo de un varón está habitado por una sirena. Y por eso cuando se lleva a una niña transgénero, a un maricón, a un gay, a una terapia de conversión, lo que se cura no es el cuerpo de ella, lo que se cura es el espíritu que tiene dentro, el espíritu de sirena. Entonces, a eso se añade que en el mundo negro, africano, siempre escuchaba cuando era pequeño rumores de que no, los gobernantes mantienen relaciones sexuales anales con sus subordinados, sus ministros, y los ministros con los de abajo, y los de abajo con los de más abajo, para convertirles en mujeres. Bien. Entonces, si tenemos que explicar eso, partimos de lo que se entiende por la vena del poder. En Guinea, en Gabón, en el Congo, en muchos países africanos, de África negra, no sé si en el mundo blanco se percibe así, se entiende que el hombre cuando nace para mandar, nace con la vena del poder. Y esa vena parte desde la nuca hasta el ano. Entonces, un hombre que se acuesta con otro hombre adquiere la vena del poder. Por eso muchos gobernantes se acuestan con sus subordinados para extraerles la vena del poder. Entonces, cuantas más venas del poder en el mundo espiritual adquiere una persona, un varón, más poder tiene, más durará en el cargo. Bien. Entonces, una niña transgénero, aparte de la vena del poder, también tiene en su cuerpo un espíritu de sirena. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los hombres con poder, sus señores ministros, algunos, sus señores empresarios, algunos, buscan a toda costa mantener relaciones sexuales con las niñas transgénero, con 13, con 14, con 15, con 16, con 17, con 20 años. Si pueden ser adolescentes, mejor. Cuando se acuestan con esos niños, con esas niñas trans, adquieren dos poderes, la vena del poder y el espíritu de sirena. Esos dos componentes son los que mantienen a esa persona en el poder. De hecho, hemos tenido casos en los que a un niño de 14, 15 años, al que le han llevado a una curandería para que se le quite el espíritu de sirena, cuando vuelve de allí y nunca tiene sexo con nadie, en una relación de pareja, es ser positivo. Tiene alguna hepatitis. ¿Por qué? Porque alguna persona, miembro del gobierno, ha sido recomendado en una curandería o en alguna institución brujeril para que, oye, si tú te seguís siendo ministro, acuéstate con un niño trans. Oye, ¿y dónde lo encuentro? Oye, en las curanderías, en las iglesias reformadas, que tienen iglesia y consultas, en la parte de atrás hay habitaciones para dormir a los enfermos de malos espíritus, y las familias en Guinea, cuando su hijo o su hija es homosexual, allá los llevan. Entonces hay una coordinación entre comisaría. En la comisaría le dicen al padre que ha llevado a su hijo porque es gay. Para que su hijo se cure, llévalo a una curandería o llévale a un cura. Bien. La familia, con toda la amabilidad del mundo, lleva a su hijo porque está enfermo de homosexualidad. El poderoso, el ministro, el que fue ministro, el que quiere ser ministro, también se va a la curandería o al pastor o al cura
sacerdote porque quiere un cargo. Y también le recomienda, oye, el niño trans, la niña trans, ¿dónde lo encuentra? Oye, a mí me los trae la familia, me los trae mi primo, me los trae... Ah, pues vale. Entonces, el poderoso, que son varones, no tiene dificultad de encontrar a una niña trans. Lo encuentra en una curandería, lo encuentra en una iglesia católica, lo encuentra en una secta, lo encuentra en la calle cuando ha sido repudiado por la familia. Entonces mantienen relaciones sexuales con esos niños. Y es las razones por las que quieren ocultar eso. De hecho, cuando se anunció en nuestro medio de comunicación que se iba a hacer una ley durísima contra la gente homosexual, las iglesias son las que más se empeñaron en que la ley se hiciera, porque esa red de explotación sexual hay que ocultarla. ¿Quién cobra? El curandero cobra, el pastor cobra, el sacerdote cobra. Para que el Señor acceda al niño. ¿Quién no cobra? La familia, porque la familia tiene que pagar incluso al cura, al curandero y al pastor porque curen a su hijo. Cuando el niño sale de ahí, ¿a quién le va a contar que le han violado? A nadie. Y por eso tenemos muchos casos de ITS, sobre todo en las mujeres transexuales, y por eso se mueren con tanta rapidez. Porque cuando están en esa edad, el VIH se desarrolla, y cuando esos mayores señores del poder van con niños, no van con condón. El condón es cosa de los blancos. Van sin condón con los niños. El niño está en una curandería, ¿quién le protege? Tiene 14 años, tiene 15. Si no le violan en la curandería, van a violar en el entorno familiar. Puede ser el padre, puede ser el primo, puede ser el vecino que quiere tener cargos. Es una desprotección absoluta. A eso queremos añadir que en el informe también aparece la Iglesia Católica en nuestro país ocupa una labor muy importante en la represión a las personas homosexuales. Cuéntanos un poquito qué es lo que sabe, qué es lo que salió en el informe. En Guinea Ecuatorial. Antes de que llegara la COVID y se restringiera el acceso a las iglesias, nuestro arzobispo de Malabo, Nzwejan, centraba sus homilías en un discurso homófobo que Guinea Ecuatorial se quedará sin ¿cómo lo llaman? Sin decencia, porque los maricones están en todas partes, que Guinea Ecuatorial se quedará sin reputación internacional porque están los maricones en las calles. Guinea es un país católico, no es un país de maricones, que se hiciera una ley, cada homilía, y en cada homilía, sobre todo cuando sabía que asistirán miembros del gobierno. Esa ley, si sale adelante, el Monseñor Nzwejan es protagonista de esta ley. Y eso que conste para hoy y para la historia. No solo él, sino obispos y curas afines a él. No solo él. Entonces, todo eso que está pasando es homofobia de Estado. Ese es el objetivo de ese informe, que en nuestro país la sociedad no va a cambiar si las instituciones públicas no cambian, si los ministerios no cambian esa política de violencia sistemática. Y que, por cierto, nuestro arzobispo, que no es mío, que soy atea, lo será para otra gente, que hable de otros pecados, que hay más pecados en Guinea. Muchísimos, de hecho. Si para la iglesia ser LGTBQ+ es pecado, para mucha gente LGTBQ+, nosotros no somos un pecado, somos personas con todos nuestros derechos. Y muchas de nosotros creemos en Dios, pero no en el Dios de la Iglesia Católica Guineana, en otro Dios, que es el que quiere a todo el mundo. De tal forma que queremos que conste en ese informe que la Iglesia Católica es responsable en terapia de conversión, en instigarle al gobierno a que haga una ley y que nos deje en paz, que hay más pecados en Guinea. La corrupción es pecado. ¿Por qué no habla de ello? Si gran parte de las personas corruptas ocupan los primeros asientos en la iglesia, ¿por qué no habla de ello? Así es. El arzobispo es un homófobo ideológico, ese señor.
Muchas gracias, Melibea. Desde luego que se ve como esto es homofobia de Estado, está claro, de las instituciones, tanto la Iglesia como las instituciones administrativas, policía, el ejército. El informe, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el informe para el gobierno de Guinea Ecuatorial y para la sociedad de Guinea Ecuatorial? Se investigue en los cuarteles, se investigue en las Fuerzas Armadas qué pasa con las lesbianas, qué ocurre allí. Porque allí ocurre de todo. En nuestro país, en los cuarteles militares, puede vivir cualquier militar. Las lesbianas huyen de allí por violencia sexual, por tortura. Huyen de allí. Es triste. Algunas salen embarazadas de los jefes porque han creído que por acostarse con ellas las van a transformar. Algunas traen tobillos rotos. Tenemos un caso especial en el cuartel de Mosola a un instructor que se llama Edudu, Santos Edudu, que es el ideólogo de la tortura a nuestra compañera. Ella es al menos lo más grave, pero las demás con tobillos rotos, con espaldas rotas. No puede ser. Si nuestro país no quiere que en su ejército, en sus fuerzas armadas, se incorporen homosexuales, que lo diga públicamente. Oye, porque en nuestro país mucha gente no se entera ni siquiera de que las leyes existen. ¿Sabe? Que lo digan en los medios de comunicación. Hoy se convoca en las academias para reclutamiento y todo lo demás. Se prohíbe tajantemente que las mujeres homosexuales se apunten. Se prohíbe tajantemente que los hombres gays se apunten. Que lo digan. Que no venga aquí la gente de LGTBIQ+, que lo digan públicamente. En una rueda de prensa. Que el mundo internacional se entere de que no las quieren allí. Pero lo que no pueden es torturarlas, maltratarlas, violarlas y que después el colectivo sin recursos tenga que buscar solución para ellas. No tenemos recursos, no estamos ni legalizados. ¿Cómo vamos a trabajar? No podemos trabajar así. Pero que dejen de violarlas, que dejen de torturarlas. Porque el colectivo sí tiene problemas, pero el más grave es ese artículo del Código Penal Militar que condena a las personas homosexuales a no poder ser miembros del ejército. Pero que lo digan públicamente. Que lo digan, oye, o que hagan un comunicado. Mañana empieza no sé qué tal. Pero no queremos que vengan homosexuales, que lo hacen en vuestra casa porque no sois de Guinea Ecuatorial. Hasta donde sabemos, en nuestro país, cualquier persona voluntariamente puede ser militar. Ese artículo del Código Penal Militar es discriminatorio. Y contradictorio. No podemos. No tenemos recursos para tantas intervenciones quirúrgicas de niñas que vienen con tobillos rotos. No podemos. No tenemos recursos. Necesitamos que el Estado haga una ley de protección integral a las personas homosexuales. Necesitamos eso. Gracias. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical. La canción se llama Pasaporte Mundial, de las artistas del grupo Las Hijas del Sol. No te detengas ante la vida y te retires temiendo sus golpes, porque la vida es así, día tras día nos maltrata. Por otra parte,
bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Bueno, Melibea, muchísimas gracias por haber prestado tu tiempo al programa. Ya hemos oído a Trifonia Melibea Obono en Tutumu. Es elemental entender que lo que se está pidiendo dentro de este colectivo es simplemente respetar los derechos humanos. Se está pidiendo igualdad. Claramente vemos las dificultades en la dictadura más longeva que existe, con todos los derechos humanos, la violación de los derechos humanos que se sufre en Guinea Ecuatorial en general. Obviamente este colectivo está desamparado, no tiene ninguna organización o institución que les esté apoyando dentro del país en este momento. Y creemos que era esencial hacer este programa para mostrar no solo nuestro apoyo a un colectivo, sino apoyarnos a nosotros mismos. Entender que cuando hablamos de derechos humanos es exactamente eso, es derechos para todo el mundo que es humano. Y como bien ha explicado Melibea, ha explicado que según nuestras propias leyes uno es un ser humano cuando ya lleva 24 horas de vida. Ahí te conviertes en un ser humano. Es interesante y triste al mismo tiempo ver cómo, de hecho, no es o no era un crimen en Guinea Ecuatorial. La Constitución, la ley fundamental, los diferentes tratados que ha firmado Guinea Ecuatorial de derechos humanos, implica que la homosexualidad, la diversidad sexoafectiva, la diversidad de identidad de género, no es un crimen en Guinea Ecuatorial. No hay ningún marco legal. Han tenido que irse al pasado franquista y traer la ley de vagos y maleantes de Francisco Franco para penalizar algo que no es penalizable en nuestras propias leyes. Pero bueno, hasta ahí uno no se sorprende, ¿no? Porque estamos hablando de una dictadura. Pero las familias, la Iglesia Católica, cuando hasta el Papa Francisco ha dicho que no es de cristianos castigar a homosexuales. El mismo Papa que muchas de estas iglesias escuchan. Hemos oído también cómo la tradición bantuísta, como las curanderías, el brujeril, enfatiza la explotación, la opresión, violación constante, el desamparo institucional que recibe este colectivo. Bueno, desde aquí, desde la llave, desde la radio de la voz de los sin voz, queremos mostrar nuestro desencanto con el gobierno o desgobierno de Guinea Ecuatorial en cuanto a intentar solidificar, cementar dicha ley que va a criminalizar de pasear a jóvenes por la televisión nacional, bueno, en este caso la privada, pero sigue siendo nacional porque es del vicepresidente Asonga, o sea, el vicepresidente Teodorín, la televisión Asonga, pasear a gente que ha sido detenida simplemente por tener una inclinación sexual, por tener una diversidad sexoafectiva, por ser diferentes a lo que la norma dice, ¿no? De ahí que venga la minoría sexual, ¿no? Es triste y desde aquí queremos denunciarlo, como denunciamos todas las otras violaciones de los derechos humanos. Bueno, ya sabéis dónde encontrarme, okemvenzue@gmail.com, okemvenzue en Facebook. Y recordar, otra África es posible, pero para ello tenemos que simplemente conseguir el eslogan que tenemos en nuestra bandera: unidad,
paz y justicia para todos, para todas y para todes. Un saludo. Si con el paso del tiempo has llegado a pensar que a nadie le importa tu dolor, convéncete de que en algún lugar del mundo hay quien suspira una y mil veces por ti. En algún lugar alguien derrama una lágrima por ti. Alguien a quien no conoces ni conocerás, tal vez no es de tu raza ni nacionalidad. En el fondo te quiere y comparte tu dolor. En algún lugar alguien derrama una lágrima por ti. Si al caer la tarde mueren con ella tus ilusiones, si al llegar la noche vuelve tu soledad, si tus amigos te han dejado de llamar, porque ha caído sobre ti lo inesperado, si se han olvidado no se acuerdan ya ni de tu nombre, olvídalos, porque en algún lugar del mundo hay nuevos amigos que esperan por ti. Porque jamás fue en vano hacer algo por alguien, y no es tan falso que digan mano que da, mano que recibe. En algún lugar alguien derrama una lágrima por ti. Una lágrima, alguien derrama una lágrima por ti. Una lágrima, alguien derrama una lágrima por ti. Una lágrima, alguien derrama una lágrima por ti. Una lágrima.